Me compré la vida. ¿Sí? ¿Cuánto te costó, Ale? Me compré segunda por Facebook. Me salió 80. Que nuevito, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? No sé. En Amazon lo vi a $40. ¿Y qué tipo de este es? Pero me gusta porque, mira, tiene, además de estos dos clics, tiene estos dos del costado. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Soy la doctora Guida Castro, soy médico geriatra del Hospital Naval. Hoy día han accedido a la sala de espera. A ver, ya. Hoy día hemos empezado las clases prácticas y vamos a empezar ahora las teorías. Ay. Sí me están escuchando, ¿no, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. A ver, no sé qué he hecho. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a empezar una clase que puede sonar un poco aburrida, pero en verdad es bien interesante y es bien importante que ustedes tengan algunos conceptos claros. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la demografía y epidemiología en geriatría. ¿Ya? Entonces, ay, perdón. Entonces, la demografía es el estudio estadístico de las poblaciones humanas según su estado y distribución en un momento determinado o según su evolución histórica. Entonces, la transición demográfica en el mundo es un parámetro de análisis relevante para establecer el crecimiento económico de los países y con ello la determinación de políticas públicas adecuadas en los distintos ámbitos sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que la demografía va a estudiar cómo va evolucionando la población, cómo van siendo las transiciones de esta población, ¿ya? Y esta transición demográfica, o sea, cómo es que va evolucionando, qué características tiene esta población, es importante porque así nosotros podemos adoptar políticas públicas para determinado momento de esta población, ¿ok? Entonces, es por eso que es importante entender esto, porque demográficamente nuestra población ha cambiado y va a seguir cambiando, ¿ok? Ahora tenemos muchos más adultos mayores y al tener muchos más adultos mayores,
nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio en la población que tenemos, porque la población va a tener diferentes características y diferentes necesidades dependiendo de cómo se desarrolle, ¿ok? Por eso es que es importante el estudio de la demografía. La transición demográfica, entonces, tiene que ver con los cambios en la fecundidad, la natalidad y la mortalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta población va a cambiar según cuán fecundas sean sus mujeres, según cuántos niños nazcan y según cuánto la gente se muera, ¿ok? En eso se va a basar el cambio que tenga una población. Tiene que ver con las dinámicas poblacionales, la migración, ¿no? Como acabamos de decir, la disminución o el aumento de la tasa de fecundidad, natalidad, el incremento de la esperanza de vida, o sea, disminución de la mortalidad. Modernización económica y social se va a manifestar por cambios en la urbanización de las poblaciones, la independencia de las mujeres y el aumento del envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que mien- mientras más avance una población, mientras más evolucionada esté, va a haber cambio en la cantidad de o el tipo de gente que está en esa población. Todos nos acordamos de la pirámide poblacional, ¿no es cierto? Antes nosotros le llamábamos una pirámide poblacional porque así era la figura que se tenía. En la base estaban todos los niñitos de 0 a 14 años. En el medio, pero que era grande, estaban todas las personas de 15 a 65 años. Y en la pirámide, que era un triangulito chiquitito, estaban todos los adultos mayores, mayores de 65 años. Ustedes dirán, ¿y esto en qué, por qué es importante, no? ¿Por qué es relevante? Ahora, como hemos visto con sus compañeras en la práctica, los adultos mayores son los principales usuarios de los recursos de salud. Ahora ya no tenemos una pirámide poblacional. Ahora tiene una figura rara que está tratando de ser como un pan de molde, ¿ya? Donde la cantidad de adultos mayores, ese triangulito chiquitito que estaba arriba, se está haciendo más grande. La parte del medio, que es la población económicamente activa, que mantiene a los de arriba y a los de abajo, se está manteniendo más o menos igual, pero va a ir en disminución. Y los chiquititos de 0 a 14 también están disminuyendo. Esto también es importante, claro. ¿Por qué? Porque la base va a crecer para estar en el medio, para ser población económicamente activa. Entonces, antiguamente, todas las políticas de salud estaban centradas en el niño, en el crecimiento de niño sano, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era una población vulnerable y porque además dependía de la sociedad que tengan un buen crecimiento, porque después ellos van a pasar a ser población económicamente activa. Esos niños van a generar un recurso, pero nuestros adultos mayores ya no van a generar, ellos ya generaron. Entonces, tenemos que adaptarnos a ese cambio que estamos teniendo, ¿ok? Medidas de duración de la vida. Nosotros tenemos una medida que es la esperanza de vida, que es el tiempo que le queda de vida a un individuo como un promedio. Es la más empleada para comparar la salud global de las poblaciones. Mientras más esperanza de vida, en teoría, mejor está esa población, ¿ok? La esperanza de vida al nacer tiene que ver con las condiciones de salubridad de la población, ¿no?
cómo es que se dan esas condiciones de salud en el parto, o sea, con qué corto el cordón umbilical, ¿no es cierto? Que antes se cortaba con una piedra, con tijeras random. Entonces, había el problema del tétano, los niños morían, ¿no? El cólera, ¿no? Que tiene que ver con hervir el agua, pero si le daban agua que no estaba hervida, entonces el niño se moría, etcétera. Y la esperanza de vida a los 65 de más de 65 años tiene que ver con cuán eficaz es mi sistema de salud. ¿Ok? Entonces, tengo que tener en cuenta el rango de vida, la esperanza de vida máxima y rango de vida máximo. Hasta ahora, la persona que más ha vivido es una francesa que ha vivido 122 años y 161 días. Entonces, es importante tener en cuenta que ahora, si nosotros, o bueno, de repente ustedes no lo saben, pero antes las personas se morían de un infarto. Te infartabas y ya, chao, no la contabas. En cambio ahora la cosa es distinta, porque con la educación, todas las personas saben que si tienen un dolor precordial, tienen que ir al hospital. Ahora una persona llega con dolor precordial, le hacen un EKG y en dos patadas se ve si es que esa persona está sufriendo un infarto o no. Entonces se hace un cateterismo, entran a una sala, que ahora casi todas las clínicas lo tienen, y el paciente le colocan un stent y el paciente sale liberado, ¿no? Entonces, ahora ya la gente no se muere tan fácilmente. Antes las personas tenían cáncer, por ejemplo, el cáncer de próstata. Ahora tener cáncer de próstata, no tanto, pero es casi como decir tengo hipertensión. ¿Por qué? Porque los pacientes con cáncer de próstata tienen una sobrevida altísima, 30 años. Entonces, ya la gente no se muere, ¿ok? Y eso tiene que ver con la eficacia del sistema de salud. Ahora, hay medidas de carga de enfermedad. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que tengo una esperanza de vida. Ah, ha aumentado mi esperanza de vida. Ahora la gente se muere a los 80 años. Regio, quiere decir que mi población ha avanzado. Pero realmente es importante, es útil valorar la esperanza de vida. ¿Cuántos años vivo yo? ¿O es más importante valorar cuántos años he vivido yo de una forma funcional e independiente? Hoy día ya deben haber revisado con sus profesores de práctica, ¿no? La importancia de la funcionalidad para nosotros los geriatras, cuán importante, cuán determinante es la funcionalidad en nuestros pacientes adultos mayores. Entonces, dicho esto, es que se valora ahora los años de vida ajustados por discapacidad, que cuantifica el daño o la pérdida producida por una enfermedad o lesión en la salud de la población. ¿Ok? Mide una brecha entre el estado de salud de un momento y la salud ideal de una población en la que se viviría en una edad avanzada en ausencia de enfermedad y de discapacidad. Porque una cosa es vivir con discapacidad y otra cosa es vivir sin discapacidad. ¿Ok? Tenemos entonces la esperanza de vida libre de discapacidad y es el número de años que se espera que viva un individuo libre de discapacidad, que realmente esa es la medida con la cual nosotros debemos familiarizarnos, ¿no? Nosotros debemos tener en cuenta y apostar porque nuestros adultos mayores vivan más, pero no a expensas de vivir postrados o de vivir con sondas, sino que vivan más a expensas de ser independientes, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué influye en el aumento de la esperanza de vida? ¿Qué tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida?
Una mortalidad disminuida, lógicamente. Hay mayor esperanza de vida por adelantos en la medicina, mejor calidad de vida, mayor cobertura en servicios de salud y educación. Entonces, como les decía, ¿no? Ahora ya la gente no se muere tan fácilmente de un cáncer de próstata, de un infarto de miocardio, ¿no? Si a un paciente le da un ACV y puede llegar a tiempo a un centro donde haya trombólisis, que ahora son muchos, entonces va a disminuir la mortalidad, ¿ok? Disminución de la mortalidad infantil por mejoras en los servicios de salud materna e infantil, atenciones más adecuadas en los partos y pospartos. Y, por ejemplo, antes, ¿no? Hacían todas las maniobras que ahora están proscritas, ¿no? Como las maniobras de Christeller, donde había mucha lesión al bebé que estaba dentro del útero y que no podía salir. Antes, que este es un dato curioso que me pareció muy interesante, que los bebés tomaban el biberón, pero el biberón tenía como un plástico largo como la pajilla de los tomatodos, solamente que estaba pegado a la tetina. Entonces, los bebitos se morían intoxicados, con diarreas, ¿no? Con problemas gastrointestinales. ¿Y qué era? Que toda esa pita larga de jeve no se lavaba, no se lavaba y quedaba y quedaba todo eso lleno de hongos. Entonces los niños se morían por eso. Y cuando se dieron cuenta de eso, solamente con una correcta desinfección y cortar esa como cañita, mejoró la mortalidad infantil, ¿no? Con lo que les decía del cólera, de hervir el agua. Entonces, son cosas que van a hacer que la gente muera menos y que viva mejor. Mortalidad disminuida. Ahora, hay diferencias según el sexo. Las mujeres vamos a vivir más que los hombres, ¿ya? Una mujer casada vive menos que una mujer soltera y un hombre casado vive más que un hombre soltero. Ojo a esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque porque, ¿cómo se llama? Nosotros vamos a tener que en la viudez vamos a tener más riesgo de mortalidad de los varones, a diferencia que en las mujeres. La vejez en los países industrializados se asocia con la viudez, lo que les decía, familias reducidas a una sola persona, disminución del ingreso, un riesgo mayor de indigencia y confinamiento en instituciones. Entonces, si yo antes me jubilaba a los 65 años, porque a los 70 me iba a morir regio, pues ya, normal. Tenía mi pensión, me daban mi pensión por 5 años, ok. Pero ahora no te mueres a esa edad. ¿Qué vamos a hacer con todo el tiempo que tú vas a vivir? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Con qué te vas a mantener? Entonces, ahora, o sea, para eso, resolver estas preguntas es que nos sirve esta clase. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, con el cambio, todas las cosas, la revolución que hay sobre la mujer, ¿no es cierto? Ahora las mujeres somos mucho más independientes. Hay muchas mujeres que ganan más que los hombres, que ya no se quieren casar, que no quieren tener hijos. Y si la mujer no se quiere reproducir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a seguir ese círculo de que les decía, ¿no? Los bebitos van a crecer, van a ser la población económicamente activa, que va a mantener a los bebitos, pero que van a crecer y va a mantener a los adultos mayores que se van a morir. Pero si yo no me reproduzco, ¿quién va a crecer a ser población económicamente activa? Cuando yo soy población económicamente activa. Y de ahí cuando sea viejito, ¿quién me va a mantener? ¿Quién me va a sostener? Entonces, para eso tenemos que valorar todas estas cosas. Fecundidad. En los años 1950 a 70, cada mujer tenía aproximadamente 6,83 hijos.
en áreas rurales, ¿ok? En 1990, para los que les guste o no les guste, independientemente de la política, Fujimori incluyó programas de educación sexual y el uso de anticonceptivos. Y 10 años después, la fecundidad va manteniendo un descenso considerable en todas las edades, ¿ok? Eh, la reducción de la fecundidad es mayor en mujeres mayores de 35 años, ¿ok? Y las mujeres que sí tienen más hijos son entre 20 y 24 años, ¿ok? Y miren, para el año 2020, de que en el año 1970 eran 6,83 hijos, para el año 2020 son 2,27 hijos, siendo mayor en el área rural que en el área urbana. Entonces, la transformación demográfica y sus consecuencias en el envejecimiento global. Entonces, el aumento de la proporción, lo que hemos venido conversando, ¿no? El aumento de la proporción de ancianos es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Así como la geriatría nace porque están los ancianos hospitalizados, tienen otros requerimientos, y a raíz de eso es que nace la geriatría con un enfoque distinto. También tenemos que valorar que como término, así como en términos de salud nos hemos acomodado a eso, como términos de sociedad también nos tenemos que acomodar a eso, ¿ok? Tengo que ver que hay una disminución de la mortalidad, ¿no es cierto? Ha disminuido la mortalidad infantil, la mortalidad en la niñez, ¿no? Tengo que ver que la fecundidad ha disminuido, ¿no es cierto? O sea, ya las mujeres no quieren tener hijos y no solamente no quiere tener hijos, sino que toda la estructura que tiene que ver con el aporte de la mujer a la sociedad ha cambiado. Entonces, eso es lo más complejo, ¿no? Y a lo que se tiene que llegar a, a poder poner planes, ¿no? Por ejemplo, eso que en Europa hayan pueblitos donde te dicen, vengan las familias, ¿no? Agrupación familiar y mientras más hijitos es mejor, no es de gratis, sino es porque son pueblos donde hay puros viejitos. Entonces, esos viejitos no pueden ejercer cierto tipo de trabajos, ¿ok? La contribución del cambio demográfico al crecimiento en los adultos mayores. Para el año 2000, las personas de 60 años o más representaban el 6,8% de la población y se espera que para el 2050 sean el 28%. El 28% es un montón. De acuerdo a la revisión del 2002, en las Naciones Unidas, la proporción de población envejecida para las regiones más desarrolladas del mundo habría aumentado de 11,7% a 32%, más del doble. Entonces, como les repito, lo importante de ver estos datos es que justamente tengo que yo aplicar políticas para eso. ¿Qué voy a hacer con todos estos viejitos? Y por eso hablábamos de la esperanza de vida. ¿Es realmente importante la esperanza de vida o la esperanza de vida ajustada a años sin discapacidad? Porque es diferente tener un adulto mayor independiente que tener un adulto mayor postrado, es completamente distinto, ¿ok? Entonces sí, el cambio demográfico influye en el envejecimiento. Voy a tener más adultos mayores. La cosa es cómo quiero que sean esos adultos mayores y qué estrategias voy a tener para que esos adultos mayores tengan la mejor calidad de vida y no me representen un gasto a la población, ¿ok? ¿Qué particularidades tiene la población anciana? La población anciana es una población muy heterogénea, ¿ok? Por ejemplo, ustedes los jóvenes son una población homogénea.
O sea, la mayoría, si tiene alguna enfermedad, es un resfrío, ¿no? Por ahí una disentería y paro de contar. Son muy contados aquellos que tengan una enfermedad renal, muy contados aquellos que tengan una artritis reumatoide, ¿no? En cambio, en el adulto mayor hay adultos mayores que tienen 65 años y que tienen una polineuropatía diabética y están amputados y por eso están encamados o en silla de ruedas. Y hay pacientes de 90 años que siguen dictando clases, ¿no? Que manejan el carro. Entonces, es una población muy diversa, ¿ok? Hay que tener en cuenta que a pesar que sea un adulto mayor fit, la debilidad y la dependencia van a aumentar después de los 75 años. Existe algo que se llama los cambios fisiológicos. A partir de los 60 años, yo tengo el primer cambio fisiológico, ¿ok? Así como los bebés no son iguales que los adultos mayores, que los adultos mayores tampoco son iguales que los adultos. ¿Ya? Hay cambios, hay variación. Entonces, el primer cambio es a los 60 años. El segundo cambio es a los 80 y el tercer cambio viene a los 100. Entonces, debo de tener en cuenta que a pesar que sea un adulto mayor independiente, lúcido, si tiene más de 80 años, ya estoy hablando de un paciente que cambió, que los ingleses los llaman los old, los viejos viejos. Ya ahí está, justo lo que les decía. Entonces, al planificar los servicios, es útil distinguir entre los viejos jóvenes de 65 a 74 años y los viejos viejos que han pasado de 75 años. Entonces, eh, cada vez vamos a ver que disminuye más la mortalidad y en pacientes mayores, ¿no? En los old, que ya de por sí, por ese cambio fisiológico, van a ser distintos que otro tipo, que un adulto mayor de 60 años. Entonces, la esperanza de vida ha aumentado en 4,6 años para los hombres y 5,6 años para las mujeres. Miren, la esperanza de vida de 85 años, ¿ya? De 85 años, lógico que en Inglaterra, que es la cuna de la geriatría. Ahora, América Latina se encuentra en una fase de transición demográfica. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Europa se fue adaptando. O sea, fue creciendo de a pocos, su población fue envejeciendo de a pocos y se empezaron a hacer estrategias a medida que la gente iba envejeciendo. Pero en América Latina nos vino ¡pua! De porrazo, no nos hemos podido adaptar. ¿Ok? No nos hemos podido adaptar. De porrazo llegaron todos los adelantos, ¿no? Con todo lo que es la globalización y pin, de un momento a otro, la gente vive más, ¿no es cierto? Tenemos también la migración, ¿no? Que la gente migre de la zona rural a la zona urbana, también, ¿no? Entonces, acá tenemos que los gobiernos se ven enfrentados al problema de financiar el costo de los sistemas en pensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque América Latina, como les decía hace un rato, si tú eres el gerente de un FP y tú tienes que que tus clientes van a vivir 70 años promedio. Perfecto. Me organizo para yo darte tu pensión por esos 5 años. Pero ¿qué pasa si tu paciente no vive 5 años más, no vive 10 años más, sino que vive 20 años más? ¿Cómo te programas? ¿Le prorrateas la pensión en esos 20 años para que reciba que $100? Entonces, por eso que este tema es importante para saber qué es lo que voy a hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el Perú actualmente se cuenta con 32.630 millones de habitantes, pero sigue siendo, digamos, la mayor parte de nuestra población los que están entre 50 y 64 años, que son la población económicamente activa.
El 24% va entre 0 a 14 años y el 7,73% es de 65 años a más. Vemos de que la población se va incrementando a medida que pasan los años, vamos teniendo más personas y habrá más personas, lógicamente, para el año 2080. O sea, nos estamos reproduciendo y se está aumentando, no reproduciendo, está mal dicho, sino que va aumentando la cantidad de la población de una forma exponencial. Pero acuérdense que no es solo porque me reproduzco más o porque nacen más, sino porque se mueren menos, ¿ya? Pero acá un dato interesante, la población de individuos menores de 15 años disminuyó de 34% en el 2000 a 24% en el 2020. 10% es un número considerable y como ya les he dicho, los chiquitos tienen que crecer para hacer la parte del medio de la hamburguesa, mantener y después envejecer. Pero si no hay chiquito, ¿quién va a subir a hacer la hamburguesa? La población de 15 a 64 años se incrementó de 60 a 69%, pero la población de adultos mayores se duplicó. No lo veamos como de 4 a 7, ya. No, no lo veamos así, sino que se duplicó prácticamente, ¿ya? Porque acá ellos han bajado más o menos un 8%. Ellos han subido que también un casi un 8%, 10%, pero ellos han duplicado un 50%. Entonces hay que verlos en ese porcentaje, ¿ok? El aumento de la esperanza de vida en Perú era de 67 años en 1990 y para el 2020 subió a 75 años. La disminución de la tasa de fecundidad, ya sabemos que en el 90 teníamos 3,8% de hijos a 2,2 hijos por mujer en el 2020. Entonces, miren, en 30 años, ¿no? Impacto del envejecimiento en la población peruana, aumento de la población adultos mayores, aumentó del 7% al 10% en 13 años, ¿ya? Entonces la esperanza de vida ha ido aumentando, para el 2020 75 años aproximadamente, ya sabemos que las mujeres vivimos más que los hombres y se espera que la esperanza de vida aumente 2 años más aproximadamente, o aumentó 2 años más del 2000 al 2020. ¿Ok? La esperanza de vida para el año 2080 será de 86 años aproximadamente. Entonces, las previsiones demográficas será que para el año 2080 habrá más o menos la misma proporcionalidad entre hombres y mujeres, ¿ya? Ojo que sí, siempre hay más mujeres que hombres, ¿ya? No hay que olvidarnos eso. Y también acá en esta gráfica vemos cómo a medida que se hacen las proyecciones en los años, va disminuyendo la cantidad de niños. Entonces ya hemos visto acá porcentajes, que el 10% es 2,4, esto ha bajado un 50%, acá ha bajado también, pero miren acá, desde el año 2020 hasta el 2080, miren cómo se multiplica de 8 a 26%, ¿ya? Nosotros, gracias a Dios, y en realidad en toda América Latina, tenemos algo que se llama un bono demográfico. ¿Qué se dice, o sea, qué se llama o qué se refieren con bono demográfico? Que nuestra población económicamente activa, nuestra PEA, se va a mantener grande, ¿ya? Por bastante tiempo.
¿ok? Y eso es un alivio, ¿por qué? Porque la población económicamente activa es la que mantiene, como les he dicho, a los chiquitos y a los adultos mayores, ¿ya? Eh, pero así como va a haber una población económicamente activa grande, también van a haber más adultos mayores. Entonces, para el año 2040, los adultos mayores serán ligeramente más que los menores de 0 a 15 años. O sea, ya no es la pirámide. Y para el año 2050, una de cada 5 peruanos será una persona adulta mayor. En el 2080 habrá 70 personas dependientes por cada 100 personas, o sea, casi uno a uno que se encuentran en la población económicamente activa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la población económicamente activa es la que va a mantener y mover a la población. Y mientras más cambios hayan en la población, yo tengo que hacer políticas para que estas dos poblaciones, la de arriba y la de abajo, sean lo menos cara posible y lo más funcional posible. ¿Ok? Sobre todo la de arriba, porque los niñitos van a crecer y se van a convertir en los que van a mantener. Porque después, ¿qué va a pasar? A mí no me va a pasar. Probablemente a ustedes tampoco les pase. Pero a sus hijos o a sus nietos, ¿cómo vamos a hacer con esos adultos mayores? ¿Qué estado los va a mantener si no tiene quien sea el trabajador, por así decir? ¿Me entienden? Entonces, las pirámides poblacionales en Perú y México, miren esta pirámide poblacional para el año 2020, ¿no? Sigue siendo en teoría una pirámide, pero miren para el año 2080 cómo se perfila, ¿no? Una población económicamente activa más gorda, pero miren cómo se ensancha la población adulta mayor y se va angostando la población de 0 a 14 años. Esta es una evolución de México, ¿no? Miren cómo fue evolucionando. Ahora, ¿tendrá esto consecuencias para la sociedad? Lo hemos venido conversando a través de toda la exposición, ¿no? Vamos a tener efectos en casi todos los aspectos de la organización social, ¿no? ¿Por qué? Porque los adultos mayores van a ser los mayores usuarios de los servicios de salud. Entonces, tengo que gestionar que ese servicio de salud se dé de la forma más efectiva. Y tengo que gestionar la prevención para que estos adultos mayores lleguen lo mejor posible a ser adultos mayores y que se sigan sosteniendo. O sea, de repente es una analogía que no debería, pero deben ser autogestionables. ¿No? Nosotros somos personas que nos autogestionamos, pero cuando yo tengo diferentes necesidades ya no me puedo autogestionar. Entonces debemos de tratar que nuestros adultos mayores se puedan autogestionar la mayor parte del tiempo, ¿ok? Entonces ya hemos dicho que vamos a tener dependencia, ¿no es cierto? Vamos a tener dependencia de los adultos mayores con la población económicamente activa. Entonces, nosotros tenemos las enfermedades que son más prevalentes acá en el Perú. A nivel mundial han disminuido la prevalencia de las enfermedades infecciosas por las vacunas, los antibióticos, la educación en salud, ¿no? Ahora las que están a la cabeza son las enfermedades oncológicas. Y eso es muy importante también a tener en cuenta para ver los presupuestos, ¿no? Acá en Perú tenemos como enfermedades crónicas diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedades infecciosas como neumonía, influenza y la tuberculosis. Acuérdense que somos este, endémicos,
¿ya? La malnutrición por la pobreza que tenemos, la sarcopenia, disminución de la densidad mental, mineral ósea y problemas mentales. Entonces, la falta de acceso de servicios médicos preventivos y tratamiento de calidad puede llevar a enfermedades crónicas y agravar las condiciones de salud preexistentes. Entonces, ese es un punto en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que los servicios médicos preventivos deben funcionar porque es mejor y más barato prevenir que tratar. Y los tratamientos tienen que ser adecuados y lamentablemente a veces, o sea, Lima no es todo, Lima es un punto en todo lo que es el Perú. Hay comunidades de la sierra generalmente donde no tienen nada. No, no tienen nada, no tienen cómo prevenir y no tienen cómo tratar. Los pacientes se discapacitan. Entonces, son pacientes que están mal, que viven mal. El aislamiento social también es un factor de riesgo para la morbimortalidad, ¿ya? La violencia y el abuso es un problema común. Por ejemplo, para los niños, en las emergencias hay un libro y hay una asistenta social de guardia para poder abordar un caso de abuso. Pero en los adultos mayores también hay abuso y no hay quien los pueda defender. Nuestro sistema social es pésimo y el abuso a una persona adulto mayor es físico, social, físico, sexual, psicológico, ¿ya? Económico y por omisión. O sea, ¿cuántos pacientes adultos mayores reciben su pensión, pero no tienen plata para comprar su medicina porque con esa pensión pagan el colegio del nieto, ¿no? Pagan la universidad del nieto. Entonces, no, y no tienen para autogestionarse, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta el abuso al adulto mayor. Este es un recorte que me pareció interesante porque acá nos dice cuáles son las principales causas de muerte, pero más que la muerte es de discapacidad. Porque si yo me muero, me morí. O sea, ya no hay marcha atrás. Ya fue, ya estoy muerta. Pero si yo me quedo discapacitada, ese es el problema, porque eso va a alterar mi calidad de vida. Porque eso significa que voy a ser una paciente más cara para mi país, para mi servicio de salud. Entonces, debo tener un plan para evitar o para poder disminuir el impacto de esa discapacidad. En primer lugar, para que no pase. Y si es que llegara a pasar, para que sea lo menos discapacitante, valga la redundancia. Entonces, las principales causas de muerte, ACV, cardiopatía isquémica, ¿qué más? Cirrosis hepática, cáncer de estómago. Pero, ¿cuáles son las enfermedades que causan más discapacidad? Las demencias. Entonces, miren qué importante, las demencias. Los problemas oculares, como hablábamos con las doctoras hoy día, ¿no? Los síndromes geriátricos, el déficit visual, el déficit auditivo, el dolor crónico, ¿ok? La diabetes, las caídas, la artrosis. Entonces, esas son las enfermedades que me causan más discapacidad. Y acuérdense que la discapacidad es que yo no soy funcional al 100% y que eso altera mi calidad de vida porque dependo. Entonces, con todo lo que hemos hablado, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es más conveniente? ¿Vivir más o vivir mejor? ¿Qué creen ustedes? Vivir mejor. Vivir mejor. Vivir Vivir mejor, mejor, doctor. ¿no es cierto? Vivir mejor. Entonces nosotros debemos prevenir, debemos
promocionar la salud. Nosotros como médicos que sabemos todo esto, debemos promocionar la salud. Entonces, por más que ahora haya todo este movimiento de body positive y toda esa peña, la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad, chicos, y tú puedes vestirte como quieras, siendo flaco, gordo, lo que sea. Puedes vivir la vida que quieras, pero no podemos mentirnos de que la obesidad no es una enfermedad, porque es un estado proinflamatorio. Y todo estado proinflamatorio me va a llevar a una oxidación. Y la oxidación es el envejecimiento, ¿ok? Entonces, la ausencia de ejercicio, obesidad, tabaquismo, una mala dieta, todo eso va a ser un factor de riesgo para que yo pierda mi funcionalidad. Hicieron un estudio en corredores, ¿ya? Corredores versus controles sanos, adultos mayores que eran sanos, pero que no corrían. Y se vio que los corredores tenían un atraso de de la aparición de la discapacidad en 12 años. Imagínense, en 12 años. Y todo lo demás que le decía, el hacer ejercicio, no ser obeso, no fumar, lo reducía en 8,3 años. Entonces, eh, si estamos todos conscientes que más que vivir más es vivir mejor, ¿por qué no promocionamos nosotros mismos, dando el ejemplo, promocionamos la salud? Porque muchas personas, a veces nuestros mismos papás, bueno, mis papás ya están, son adultos mayores y dicen, bueno, ya si me pasa, déjame tomar o déjame comer. Total, si me muero, me morí. Es que lo bueno sería, como les dije, que si me muero, me morí, porque ya me morí. El problema es si yo quedo discapacitado, porque si me da un ACV y me muero, ya pues, pero si me da un ACV y me quedo postrado, si yo tengo diabetes y no me interesa controlarla, me da un infarto de miocardio y me muero ya. Pero si me da un infarto de miocardio y no me muero, me quedo con una insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía, no sé, ¿qué hago? Si quedo con una discapacidad y ya no puedo vivir bien, ¿ok? Entonces, como hemos hablado a través de toda la clase, todo esto sirve para hacer políticas públicas. Por ejemplo, ¿qué tipos de políticas se han impuesto acá en Perú? Se ha retrasado el inicio de o la edad de la jubilación. Antes las mujeres se jubilaban a los 65 y los hombres a los 70. Ahora se jubilan las mujeres a los 70 y los hombres a los 75. ¿Ya? Hay, por ejemplo, países o hay proyectos donde si tú quieres adaptar tu casa para ser adulto mayor, el banco te financia. ¿No? Hay un financiamiento para adaptar tu casa a ser adulto mayor, ¿no? También hay proyectos para que el adulto mayor se integre a la sociedad y más bien no se aísle de la sociedad, ¿ok? Em, Acá importante, ¿no? Suministrar créditos de interés menor con el objetivo de apoyar la adaptación de las viviendas, lo que les decía, ¿no? Hay, por ejemplo, también una figura donde, por ejemplo, el adulto mayor quiere hacerse una operación, ya se fracturó la cadera, me quiero operar la cadera, pero no tengo plata para la prótesis. Entonces, hipoteco mi casa y el banco no te da todo de frente, sino te dice, el banco es como tu administrador de dinero y te dice, ya, toma tu plata para la operación que necesitas, te voy a dar como si fuera una FP tanto mensual. Si el paciente se muere, los hijos, pagando lo que ya le dio el banco al paciente, pueden recuperar la propiedad, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Pero sí me gustaría leerles esto.
¿Qué se necesita para un envejecimiento saludable? Un cambio de nuestra forma de ver el envejecimiento y las personas mayores. El envejecimiento no es una enfermedad, es una etapa de la vida que todos vamos a tener. La creación de entornos adaptados a las personas mayores. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo me fui a rotar a Colombia, había un proyecto de ciudades amigables para el adulto mayor. ¿Usted creen que Lima es una ciudad amigable para los adultos mayores? No es amigable ni para nosotros, menos amigable para los adultos mayores. Entonces, debemos adaptar la ciudad al adulto mayor. La adecuación de los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores. Por eso que ya van a ver que la malla curricular se está cambiando, donde ya se está tratando de imponer de forma obligatoria los cuidados paliativos, porque vamos a tener enfermedades que no son curables y que necesitan otro tipo de abordaje para poder utilizar de forma óptima los recursos. Y la creación de sistemas de atención a largo plazo, que es lo que les decía, ¿no? Centros de casa de reposo, pero no con el modelo antiguo, ¿no? Sino con un modelo más moderno. El envejecimiento saludable, entonces, es ser capaces de hacer durante el mayor tiempo posible las cosas a las que damos valor. Muy bien, chicos. Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Nada? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Ya, Todo claro, perfecto. doctora. Perfecto, chicas. Muy bien. Entonces nos vemos en las prácticas. Lean lean lo de sus escalas para que puedan aprender a aplicarle a sus pacientes y nos vemos mañana para la siguiente teoría. ¿Ya? Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Muchas Hasta gracias, luego, doctora. doctora. Gracias. Chao, Gracias, doctora. chao, cuídense.